Buenas noches, bienvenidos este miércoles 23 de noviembre. Hoy es el día de la palabra, pero también es el día en que cuando ustedes nos vean ya ha jugado la selección española. Nosotros hacemos, aquí con escudo incluido, nosotros estamos haciendo honores. Nuestras preferencias de que ganen o pierdan, eso lo vamos a dejar para otro tema, para no entrar en susceptibilidades. Me acompañan esta noche el señor Curro Marmolejo. Buenas noches. Bienvenido, Miguel Alfonso. Señor Moraleda, buenas noches. Devotos de Luis Enrique, buenas noches. Bueno, aquí hay dos que no son devotos. Vamos a empezar mal. Vamos a empezar mal. Sí. Cuéntenos qué tenemos esta noche. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, por el final. Vamos a hablar hoy de bordado. Vamos a hablar con un bordador muy joven, con Samuel Cervantes, que nos lo trae nuestro amigo Alejandro Morante. Vamos a hablar también con el hermano mayor de la sentencia. Ha sido recientemente la festividad de Cristo Rey, ellos la celebran. Y además vamos a hablar pues, del trono, de muchas cosas con su hermano mayor, con Chema. Pero vamos a empezar con el actual deán de la catedral, con José Ferrari. Buenas noches, don José. Muy buenas noches. Tenemos un listado de preguntas que si conseguimos cumplirlas, usted se va coronado y nosotros también, porque no sé yo si nos va a dar tiempo a todo. Lo mismo es hasta una coronación canónica. Si cumplir con los requisitos. Me gusta el sentido del humor. Para empezar, con el tema que hemos estado viendo últimamente, como deán de la catedral, las obras de la catedral, cómo va ese proceso, se empieza ahora a primeros de año, ¿podría afectar a las hermandades? Bueno, me ha hecho como 3 preguntas, sí, que te las voy a responder de una vez. Pues la obra catedral, de momento, es un proyecto de obras porque, bueno, literalmente no han empezado, ¿no? Lo que pasa es que va muy bien en plazo. Yo estoy, vamos, hay una comisión de obras, estamos varios, y estamos contentos, ¿no? Ya prácticamente tenemos todo perfilado. Y de aquí a primeros de año, pasa que no hay una fecha concreta, ¿no? Pues y yo creo que ya empezarán a verse pues signos evidentes de que el proceso ya comenzará, ¿no? Habrá que hacer una licitación, eso lleva su tiempo, e igualmente, pues, si todo va bien, seguramente en el primer trimestre de 2023 o un poco más, será cuando puedan comenzar las obras, ¿no? Entonces ya casi que nos esperamos a acabar Semana Santa y empezamos bien. Sí, sí, es que tampoco sabemos los plazos, ¿no? Aquí la gente está muy preocupada con la Semana Santa y yo ante esto, bueno, yo no lo estoy, gran cosa. La Semana Santa va a seguir estando, eso de entrada. Entonces la preocupación en todo caso sería si se entraría o no se entraría a la catedral. Y bueno, en el Cabildo a ninguno se le ha planteado la más mínima duda de que las hermandades no entren en la catedral. La única duda a solventar una vez que estén situadas las grúas y que al mismo tiempo esté funcionando las obras, que en nada van a afectar el régimen interno del templo, habrá que buscar la solución más adecuada para ver qué pueda ocurrir. Hemos empezado un poco la casa por el tejado, nunca mejor dicho. Explicamos realmente en qué va a consistir la obra. La obra se va a retirar la sobrecubierta que hay actualmente, sí, y se va a construir una nueva que está inspirada en la que inicialmente había prevista. Sí, bueno, se va a quitar todo lo que se ha puesto sobre las cúpulas, que son esos ladrillos, la impermeabilización que se puso hace tiempo, que además de no haber resultado le añadió un peso extraordinario a lo que es el tejado de la catedral y seguía habiendo filtraciones, y lo que se va es a hacer el tejado a 2 aguas, que era lo que estaba previsto y lo que de alguna manera pues sustenta sobre todo una mayor seguridad con respecto a lo que son las filtraciones, ¿no? Es curioso porque las soluciones que no hemos encontrado en el siglo XX sí las encontramos en el siglo XVIII, porque era la solución que inicialmente daba Ventura Rodríguez, ¿no? Y cualquiera que vaya a una catedral, sobre todo de las que se hacen por aquí por el sur, la misma catedral de Jaén, que es la hermana mayor de esta, mayor y más pequeña, ¿no? También, ¿no? Pues tiene el tejado de 2 aguas, era la solución que estaba prevista, y de la misma manera que no se termina la torre, ni se termina la sacristía, ni el vestuario de los beneficiados, ni tampoco toda la parte frontal, pues se quedó sin acabar aquello. Bueno, nunca es tarde si la dicha no es buena.
Para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros esta noche, pero aparte de eso, una cosa que sí me consta, sé que ha sido una pieza fundamental en poner de acuerdo a todas las instituciones para que se suman al proyecto de la catedral. ¿Ha costado tanto como lo que se ve de fuera? No, bueno, yo no creo que yo haya sido una pieza fundamental. Yo he sido un engranaje más de todo aquello que se ha venido haciendo durante algún tiempo. Siempre he dicho que hay una labor muy buena y muy enriquecedora por parte de mi antecesor, de don Antonio Aguilera, ¿no? Y luego, pues, lo único que queda es continuar el trabajo que era realizado y ya está. Yo he encontrado en Málaga una sensibilidad mucho mayor de la que se ha percibido anteriormente, y de un modo muy especial por parte de las instituciones públicas con respecto al tejado de la catedral, ¿no? Entonces, entiendo que se ha entendido también privadamente con otras muchas instituciones que todavía como tal no se han manifestado, pero que lo van a hacer, ¿no? De índole privado, empresarios y demás, y personas de la calle, que la catedral necesita, pues, no solamente el que se haga la cubierta, tal cual, sino sobre todo, pues, que es un bien patrimonial de Málaga, es importante, igual que hay otros que, como puede ser, que te voy a decir, la Alcazaba. Sigue figurando como el monumento más visitado. Es el monumento más visitado con diferencia. Y entonces también es muy emblemático por muchas cosas. Entre otras cosas porque le falta una torre, lamentablemente, pero eso llama mucho la atención, ¿no? Y entonces yo, la verdad es que me he encontrado con una facilidad importante, ¿no? Yo creo que aquí tenemos méritos todos. Y yo defiendo, además, que es verdad que habrá una persona o un grupo de personas que sean los que tengan que estar encima del proyecto como tal, pero somos todos partícipes, todos, y estamos todos invitados a trabajar, a luchar y a salvaguardar nuestra catedral. Se trata de eso. Muy buenas, don José. Hola. ¿Veremos los malagueños alguna vez terminada la segunda torre, las torres de los cubillos, el colegio apostólico y la sacristía que le falta a la catedral? Bueno, a lo mejor otros malagueños sí. Los malagueños que estamos aquí, tengo yo mis dudas de que veamos todo eso. Yo con que terminemos el proyecto este que tenemos y luego al mismo tiempo la finalización de los cubillos, ya de entrada tendría bastante. La sacristía es difícil que se termine porque la sacristía coge todo lo que son los jardines, eso, y eso sí sería una obra muy complicada, tan complicada como la otra torre, ¿no? Que la catedral debería estar terminada, sí, yo sí soy de esa opinión, como la Sagrada Familia la están terminando poquito a poco, ¿no? Entonces digo yo que si en Barcelona lo hacen, ¿por qué en Málaga no podemos tener una fundación o podemos tener un proyecto a largo plazo con esa finalidad, aunque tardemos 150 años? Bueno, no lo sé. Bueno, 150 o 50, pero vamos, el caso es que el proyecto nunca tiene que ser un proyecto bajo mínimo o a lo mínimo. Tiene que ser, pues, al máximo. Si conseguimos bien y si no, poquito a poco iremos viendo qué se hacen las cosas. Pero a mí hoy no me preocupa todo lo demás. A mí me preocupa que terminemos el tejado. Si no se termina eso, lo más seguro es que nos quedemos sin catedral. Tantas filtraciones, al final se van a perder todo lo que son las bóvedas internas, el adorno que tiene. De hecho, recordad que hay una respuesta porque caían fragmentos y al mismo tiempo, antes o después, se abrirá una grieta importante y la intervención tendrá que ser de calado, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Tras esa intervención se podrán visitar las bóvedas? Sí, eso está pensado para que se pueda hacer una visita y para que pueda ser interactiva y demás, ¿no? La obra va a ser muy bonita, por dentro sobre todo. ¿Va a ser más bonita que ahora? ¿El qué? ¿La obra va a ser más bonita por dentro que ahora? Hombre, es diferente, más bonita. Ahora tiene unas vistas espectaculares. Si luego esa obra pues deja un espacio también para que puedas tener porque la balustrada sí se va a poner, ¿no? Entonces pues ganaremos mucho. Otras veces que hemos tenido aquí al hermano mayor de Clemencia, Manolo, nos hablaba de las filtraciones que tenía en la parte también del sagrario, que incluso había unas grietas grandes que se podía meter la mano. Sí. ¿Dentro de este proyecto integral de la catedral también se va a cometer eso? ¿Son productos también de...? No, es que vamos, el sagrario pertenece al entorno de la catedral, pero como tal está separado de lo que es el templo de la catedral. Aquí nosotros ahora mismo acometemos eso, pero estamos
también en la fase de conversaciones para arreglar el sagrario. El sagrario tiene una grieta inmensa y esa grieta hay que... Aparte, bueno, de la preocupación que siempre tenemos con la puerta externa. Sí, es que habría que hacer las dos cosas. El sagrario tiene una puerta que es maravillosa, que habría que intervenir ahí y arreglarla. Y luego, pues por otro lado, hará la grieta, que la grieta si no se arregla, pues se va a caer el sagrario, vamos. Entonces ya se han hecho, creo que son 3 catas diferentes y bueno, pues a fin de que autoricen la intervención de micropilotar aquello, ¿no? Estamos en una última fase esperando una contestación de la Junta de Andalucía al respecto. Cambiando un poco de tema, pero como sabemos que eres muy cofrade, porque evidentemente lo eres. Chiquitito, desde los 6 años. Lo sé. Y además seguidor de muchas Semanas Santa de Andalucía, te gusta en general. ¿Cómo ves el panorama actualmente de la Semana Santa de Málaga? Desde el punto de vista como deán de la catedral y aparte como cofrade, que eres un gran cofrade. Bueno, no se pueden separar ser deán de la catedral a ser un cofrade ni a ser una persona de a pie, ¿no? Yo creo que todo va a lo mismo, porque deán ya se sabe, hoy lo eres, mañana dejas de serlo y vuelves otra vez al ostracismo popular, ¿no? Porque el deán llama la atención. Eso me pasó cuando, hombre, no es que me ha pasado, sino que yo ya llevo muchos tiros dados, llevo tiempo y ocupa muchos cargos y se sabe que todo es muy pasajero. En el caso de todo estamos al servicio de lo que la Iglesia nos pida y ya está. Claro. Se hace por eso, no va mal, ¿no? Hombre, como malagueño, y vamos, de hecho, bautizado en San Juan y nacido en la Plaza de la Constitución. Entonces, y como cofrade, desde que tenía 6 años, que fue la primera vez que yo salí de nazareno, mis cofradías me gustan, conozco muchísima gente en el mundo cofrade, tengo grandísimos amigos en el mundo de la cofradía y soy hermano creo que de 5 en Málaga. Entonces... ¿Solo en Málaga? No, fuera de Málaga de una. Ah. ¿Cuál? Soy hermano en Sevilla de la Amargura y salgo. Llevo 21 años saliendo allí. O sea, que los lunes se va para allá. No, los domingos. Eso, los domingos. Sí, entonces vamos, si puedo. Si no puedo, tampoco, ¿no? Luego salgo y luego me vengo para Málaga. No me quedo en Sevilla, como otras personas hacen sin salir en ninguna. Lo digo por el que me esté afeando. Vamos, la bicha de maravilla, vamos. Es que es así. Entonces, no, y es así, ¿no? Entonces, vamos, con esto lo que destaco es el sentimiento cofrade, pero yo entiendo que independientemente de que sea hermano en una cofradía de Sevilla, y estoy orgulloso de serla, bueno, si no, no saldría, ¿no? Ni sería hermano. A mí me gusta Málaga, y me gusta porque es lo que he vivido y es lo que llevo yo dentro, ¿no? Y soy hermano de diversas cofradías muy distintas unas de otras. En Málaga he salido durante mucho tiempo también en otras cofradías de nazareno. Yo no he sido de joven demasiado tronero. Durante un tiempo estuve metido en la Junta de Gobierno de Estudiantes y entonces allí sí sacaba el Cristo y salía de nazareno independientemente una que la otra. Y luego ya posteriormente he estado años saliendo Dolores de San Juan, salí en Mena también y tengo una relación muy estrecha con el sepulcro, muy estrecha. Y entonces esas son las hermandades quizás que en parte han marcado mi vida, ¿no? Y el mundo, la pregunta que me estabas haciendo, ¿cómo veía? Yo siempre soy positivo en todo y en el mundo de las cofradías también. Entiendo que el mundo de la cofradía no es un mundo ajeno ni a la sociedad ni a la Iglesia. Y que dentro de la cofradía hay personas, pues como nos encontramos por las calles. Unos nos caen mejor, otros peor, con unos compartimos unos planteamientos, con otros. Pero en general entiendo que las cofradías van bien. Aparte de los conflictos internos que puedan tener, que eso va por barrio. Unas veces les toca a una y otras a otra, ¿no? Pero van bien. Yo creo que las cofradías aportan mucho a la sociedad de Málaga, aportan mucho a la Iglesia y aportan mucho a mucha gente que encuentran un lugar y una familia dentro de las mismas hermandades, ¿no? Entonces, si miramos en general eso y vamos viendo todo lo que nos encontramos, creo que es un medio pues, para que las personas se desarrollen, para muchos para ser felices y otros muchos pues, para dar una vía a lo que es su vida espiritual o su religiosidad, ¿no? Que la expresan de un modo especial en las hermandades, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que cuidar mucho todos y tenemos que apoyar mucho todos también, eso está claro. Y tenemos que ayudarles a que los defectos que pudieran tener, bueno, como los tengo yo, pues entonces puedan verse y puedan ir limándose poquito a poco. Don José,
¿Qué le parece el ruido mediático que hay en las redes sociales por parte de los procesos electorales, los dimes y diretes? Pues no me gustan. A mí personalmente no me gustan. Los procesos electorales tienen que ser respetados por parte de todos los hermanos de la cofradía, pero de un modo muy especial, pues por parte de aquellos que tienen la responsabilidad en la cofradía, sean salientes o no. Entonces, yo creo que además el medio de elección es un medio absolutamente democrático y tiene, por tanto, que jugarse todas las bazas para que efectivamente eso sea así. La presión externa no es buena, ¿no? Es verdad que en algún momento puede existir alguna dificultad o alguna irregularidad, como dicen, en un proceso electoral. Bueno, pues muy bien, pues para eso hay que saber recurrir, pero hay que hacerlo de un modo serio y hay que hacerlo con la mayor discreción posible, porque no lo hace bien a la cofradía. Cofradía con problemas y cofradía con un proceso de enfrentamiento es igual a una cofradía que pierde automáticamente una serie de hermanos y que le dividirá a la calle. Y eso no lo queremos ninguno. A mí, si me duelen los titulares, son los que me unen hasta con la facción contraria. Eso es lo que tiene que ser. Y tenemos que saber solventar los problemas hablando. Y tenemos que, al final, pues unificar nuestros propios criterios con los que están, ¿no? Es verdad que a veces a uno le duelen demasiadas cosas que ocurren, ¿no? Pero bueno, se da uno un tiempo y después mira que a mí quien me está uniendo es mi Cristo y mi Virgen. Y estamos todos, porque todos los que estamos allí estamos empeñados en lo mismo, en que mi cofradía sea la mejor, en que nos llevemos bien y en que siga progresando y enriquecer su patrimonio y demás, ¿no? Por eso da pena cuando ves eso, que dices que a veces tendríamos que ponernos con un poquito de distancia y ver si esto lo estoy haciendo realmente por defender la cofradía o por defender mi propio yo. El ego, el gran pecado del mundo en general, ¿no? Ese es el planteamiento que tengo, ¿no? En ese contexto de calmar los ánimos en un proceso electoral que ha salido no bien, por decirlo de alguna manera, está el paralizar desde parte del obispado, desde el obispado, decir, vamos a calmarnos, vamos a restituir la normalidad. Hombre, yo en realidad no estoy metido ahora mismo en el tema del obispado. Para eso está la delegación de hermandad y cofradía y las segundas instancias que pueden existir, ¿no? Yo te puedo decir que es lo que veo yo. Yo creo que ahí lo que hay es que serenarse mucho. Es que gran parte, si yo realmente estoy encasulado en lo mío y la otra parte también, ya puede venir eso, yo qué sé, puede venir Dios, si está mal la expresión, que no me van a sacar de lo que hay. Ese es el grandísimo problema. El que uno sea capaz de hacer un acto real de conciencia si lo que yo estoy haciendo es bueno o es malo. El obispado, por mucho que quiera, milagros no va a hacer. No salen los milagros. Entonces, es un tema personal, ¿no? De conversión personal. Que es muy difícil, ¿eh? Porque luego todos metemos la pata. Y entonces lo que tenemos que entender que tal y como yo le he metido, vas a meter la pata a otro. Y entonces hay que saber entender a las personas. Cuando hay un grupo de gente, es muy fácil que exista un problema y si existe un problema es muy difícil que exista una solución. Algunos procesos se han paralizado porque le faltaba el famoso cursillo de religiosidad. Otros incluso en otras épocas hubo hermanos mayores que tuvieron que dimitir de su cargo, bueno, pues porque se habían divorciado y tal. Y incluso algunos también, pues había denuncias de que algunos candidatos, pues o bien estaban divorciados o bien vivían sin estar dentro del matrimonio. ¿Las normas que se aplican realmente responden a la realidad social? Responden en todo caso a la realidad eclesial. Primero tenemos que entender... Digo porque da la sensación muchas veces que a lo mejor desde el Vaticano se está dando como otro mensaje del que muchas veces se da por parte de esas normas. El Vaticano no da otro mensaje, entre otras cosas porque no entra en este tipo de lo que son las asociaciones como tal de un modo puntual, ¿no? Aquí hay que aplicar lo que es la doctrina de la Iglesia en general, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender que es una hermandad. Una hermandad es una asociación pública de fieles, que, bueno, está dentro del paraguas del Código, y el Código pues, establece también que el hermano mayor actúa en nombre de la Iglesia, en nombre propio, ¿no? Como tal, no se limita que una persona en situación irregular pues, pueda ser miembro de una cofradía. Lo que sí se pide en Málaga
es que la persona que va a representar la Iglesia como tal, en ese momento, esté en una situación, entre comillas, regular, vamos a decirlo con estos términos. Es decir, bueno, porque no se encuentre divorciado o que no se encuentre en una situación difícil. Yo ante este tipo de cosas siempre digo que si yo voy a denunciar a una persona de mi cofradía, que la lleve firmada y en papel. Que esa es la parte que no se dice. Porque a veces llegan y te van diciendo, bueno, llegan con la rumorología, ¿no? Yo la rumorología allí no se le hace caso. Yo tengo que decir que esta persona pues se ha divorciado, no se ha divorciado, ha hecho esto, ha robado lo que sea. A mí me traes un papel escrito y que se sepa quién ha puesto la denuncia. Porque el obispado lo que no tiene es un grupo de detectives yendo detrás de cada uno de los hermanos. Entonces, a veces miramos lo que el obispado hace aplicando lo que es la normativa, que gustará más o menos, pero esa es la que tenemos y es pública además, ¿no? Y que miramos eso, pero no estamos mirando qué es lo que hay por detrás de cualquier cosa de esta. De hecho, hay muchas personas que se divorcian y automáticamente lo dicen ellos, mire, he divorciado y dejo el cargo a disposición del obispado, ¿no? Porque lo tienen claro, ¿no? Es que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, esas son las partes quizás que llaman más la atención, aparte un poquito anecdóticas, que no son reflejo de lo que son ni las cofradías ni reflejo de lo que el obispado, pues como tal, pues hace en su modo de actuar, ¿no? Porque también es verdad que por otro lado hay una mano tendida en muchos momentos ante los distintos problemas que cofrades o no cofrades puedan tener en ese sentido. No te lo digo yo además que trabajo en el Tribunal Eclesiástico y sé que es lo que hay por detrás de todo esto, ¿no? Nos quedan menos de 5 minutos. ¿Ya? Yo, sí, es que se nos pasa el tiempo volando. Muchas veces sale a la luz todo el tema problemático de elecciones, pero sale poco a la luz la labor social que hacen las cofradías en colaboración con la Iglesia. ¿Tú crees que deberíamos de darle un poco de más bombo a eso, que es una labor muy buena que hacen las cofradías? Yo creo que se debería de saber. Ahora que se esté dándole un bombo, yo personal, bueno, ahí habrá muchas opiniones, lógicamente, y dentro de mi gente, de los curas, ¿no? Yo soy de la opinión que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Lo importante es lo que tú haces. Pero ya sabemos que las cofradías tienen una labor importante en todo lo que es la Fundación Corinto, que la componen cofrades y cofradías, y todo lo que hacen en distintas ayudas en Cáritas, y todo lo que hacen en las mismas hermandades con personas, hermanos que los pasan mal y que como los conocen y están encima de ellos, les van sacando las castañas del fuego día a día, ¿no? Eso lo sabemos todos. Ante la pregunta, lo que haga la mano derecha que no lo sepa la izquierda, ¿no? Y eso a veces pues trae consigo pues que como no sabe lo que ha hecho la mano derecha, pues se dice otra cosa. Vamos a la parte personal, tenemos poco tiempo. ¿Qué hobby tiene don José Ferrari? Yo, pues mira, a mí me gusta mucho el fútbol. He estado jugando en liga hasta los 18 años, después en la universidad seguí jugando porque había campeonato universitario, empezaron en aquel entonces, que hace un siglo ya de esto, ¿no? Bueno, tanto no. Tanto no. Tanto no. Y ese me gusta la música, me gusta mucho, pero no, me gusta la música actual de los 70, 80, que es cuando la que escuchaba con 16, 17, 18 años, ¿no? Y sigo enganchado a la música en lo que hay, ¿no? Me gusta mucho leer. Leo sobre todo novela histórica y me gusta escribir. Eso, fundamentalmente el tiempo lo gasto en eso y en otra cosa que sí me gusta mucho y necesito hacerlo, que es estudiar Derecho. Que normalmente todo el día estoy o bien leyendo artículos, algunos que otros escritos por ahí, pero como son revistas especializadas no se conocen y no me voy a hacer famoso. Nosotros ya sabemos que coincidimos en el equipo de fútbol. Sí. Un grupo de rock. ¿Un grupo de rock? Pero es que hay muchos. Uno. Antes se lo decía aquí, uno que yo escuchaba muchísimo cuando era joven era Jethro Tull. Nos quedan 2 minutos. Coincidimos. ¿A quién le reza? Bueno, yo le rezo a Dios Padre, sobre todo. Lo que pasa es que yo tengo... ¿Pero personalizan alguna imagen en concreto?
No, de las hermandades en las cuales yo soy hermano, pues a veces sí es verdad que durante mucho tiempo... Hay dos hermandades en Málaga a las cuales yo sí le tengo una devoción especial. Una es la Soledad del Sepulcro, igualmente me pasa con la de Mena, pero en la del Sepulcro voy con mucha frecuencia. Y después el Redención, de Dolores de San Juan, Cristo de Redención, soy hermano también, ¿no? Y luego, si me doy algún paseo por Sevilla, pues aparte de hacerme el recorrido que hacemos todos los que vamos por allí, el de las iglesias y el de los bares, pues sí, termino en la amargura, es lo que suelo hacer. De todas maneras, yo soy más bien mariano, ¿eh? Siempre la intercesión de María la tengo por medio. Aquí ha apuntado Mora una pregunta con la que vamos a terminar. ¿Qué le gustaría ser de mayor? Nos quedan 50 segundos. Sí, jubilado. Eso es lo mejor. No tienes nada que hacer, que te dediques a lo que he dicho antes. ¿Eh? Sí, me queda. Todavía nos queda, ¿no? Me queda. Bueno, por el Estado 5 años, hasta los 67, y por la Iglesia hasta los 75. O sea que, fíjate. Pues muchísimas gracias, don José, por visitarnos, por saber un poquito más, por saber temas de la obra, conocer la obra y por darnos esa faceta personal. Nada, lo que haga falta. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y después de publicidad vamos a hablar con el hermano mayor de la sentencia, como comentaba antes Moraleda, porque han sido Cristo Rey este domingo y vamos a hablar de todas esas celebraciones y lo que tienen en proyecto. Nos vemos ahora, a la vuelta. Pues en esta segunda parte, como les he comentado antes de irnos a publicidad, tenemos con nosotros a José María Romero, Chema Romero, hermano mayor de la sentencia. Chema para los amigos. Buenas noches. Buenas noches. Siento haberte fastidiado el fútbol, pero ¿a que no lo parece? No lo parece. No lo parece. Te voy a dejar pensando porque después te voy a hacer una pregunta. Quiero un recuerdo que tú tuvieras con Jesús Castellano. Y mientras así nosotros le damos paso a esa sección que tenemos sobre Jesús Castellano, que esta semana precisamente es Dudi hablando de él. Pues mira, después de tantos años, hace un momento que hemos hablado que eran ya 9, ya entramos en el 10º año, en el año 22, se echa de menos el día a día de la crítica de Jesús Castellano. Jesús Castellano era un crítico total, ¿no? Tenías que ser amigo de él, tenías que conocerlo para que te cayera bien, porque si no, aparentemente Jesús, cuando la primera entrada que tenía era de una persona crítica y de una persona que además que te decía las cosas tal y como las pensaba, lo cual todavía en estos momentos, cada vez que pasa el tiempo, es más necesario que alguien te diga realmente lo que ve bien o lo que ve mal, ¿no? Y Jesús para mí fue desde el principio una persona así, clara, transparente, y tuve la suerte de ser amigo suyo, por lo tanto pude compartir ese trato que él tenía, esa confianza, pues dentro de la amistad. Y echo de menos pues muchas veces esas críticas que él tenía, no solo del mundo cofrade, ¿eh? Jesús sabía muchísimo, era un entendido en arte, en cultura, entendía de política, entendía de la sociedad y por supuesto entendía del mundo cofrade, ¿no? Y siempre tenía palabras certeras, que a veces a ti no te gustaban escucharlas porque no era lo que tú pensabas, pero siempre salidas de él, pues bueno, pues te hacía pensar en por qué no él tenía razón y no la tenías tú, ¿no? Y eso pues lo he echado de menos muchas veces porque, y hablando, descendiendo ya al mundo cofrade, el mundo cofrade yo creo que ha entrado, o que cada vez va más a ser un poco, lo definía como más plano. Y nosotros hemos tenido momentos muy malos en la Semana Santa que nos han servido para tener unos años magníficos y para crecer mucho, y ahora quizá ve una Semana Santa plana, lo mismo que incluso también la sociedad, la iglesia puede estar más plana, todo es momentáneo, nadie se para a pensar en algo, y Jesús era de esas personas antitecnológicos, que él lo que quería era hablar, discutir, pensar y hacerte ver que a lo mejor algo que tú pensabas que era de una manera era de otra, ¿no? Y eso, repito, lo echo de menos en muchas circunstancias de la vida y en el mundo cofrade más. Bueno, te voy a decir dos, uno que fue grandioso, que fue la JMJ, que él fue el motor de que un grupo joven importantísimo, el motor de que las cofradías se convirtieran, o las casas hermandades de las cofradías se convirtieran en
pues no sé, en albergues de peregrinos de aquel momento, y creo que él supo inyectarnos esa ilusión para que la JMJ en Málaga y luego en Madrid fuera un éxito como lo fue. Y luego me quedo con un momento personal, con un momento, bueno, pues yo creo que anecdótico y también muy bonito, ¿no? Se inauguraba un día el Museo de la Agrupación de Cofradías. Lamentablemente luego tuvo que llevar su nombre porque falleció, pero era el Museo de la Agrupación de Cofradías que él había ideado y había diseñado durante tantísimo tiempo, y se inauguraba un día, y la noche anterior, pues como siempre nos pasa a los cofrades, teníamos que hacer pues muchas cosas dentro del museo, ¿no? Ahí había un grupo grande de gente, limpiamos, ordenamos, arreglamos, fuimos por coronas, por lo otro, en fin, lo que es poner un museo en orden para que al día siguiente pudiera ser inaugurado. Y nos quedamos ya tarde de madrugada, pues nos quedamos Jesús, Pipo, tú que estás aquí delante mía, Alan y yo, y nos quedamos los cuatro en el silencio de esa agrupación de cofradías, en el silencio de esos muros, en el frío que hacían esos muros, bueno, pues terminando de dar esos toques para que a las 9 de la mañana estuviera todo en orden, para que las autoridades de Málaga y las autoridades de la iglesia y los hermanos mayores pues pudieran venir a inaugurar ese gran museo que tuvimos de la agrupación de cofradías, ¿no? Y una de las anécdotas, pues simplemente limpiando, ultimando la estancia donde estaba una vitrina muy grande, un cristal muy grande donde había pues sayas de la Virgen, coronas, tocas y demás. Y ya que terminando de limpiar, y bueno, pues el cristal está muy sucio, y yo cogí algo allá en el suelo, y cuando estaba terminando de limpiar, me dijo: Jesús, estás limpiando el cristal con mi jersey. Y dije: bueno, pues mira, bendito jersey que está sirviendo para darle pues todavía el último toque a estos cristales que mañana serán, bueno, pues la ilusión que todos teníamos de estrenar ese museo, ¿no? Pues detalles como ese, íntimos y que casi nadie conoce, son los que de alguna manera se te quedan para siempre en la memoria, recordando a Jesús Castellano, al margen de otros muchos que se pudiéramos decir en cuanto a su nivel cultural, artístico y de entendimiento que tenía de la Semana Santa. ¿Qué recuerdos tienes tú de Jesús Castellano? Pues yo el primer recuerdo que tengo fue cuando llegué a la agrupación de la mano de Pipo. Todavía no era Dudi presidente de la agrupación. Yo llegué para encargarme, bueno, para poner en marcha las redes sociales y la web de la agrupación. El Twitter de la agrupación lo puse en marcha yo. Pues mira. Y ahí está. Y Jesús, que lo conocía pues de pocas cosas, porque tenía relación con Antonio Chacón, claro, evidentemente yo sí que tenía mucha relación. Y me acuerdo, una de las primeras cosas que me preguntó cuando ya empezamos a hablar es: ¿y tú a qué te dedicas? Porque él tenía mucho interés en que la gente tuviera algo, no soportaba a la gente que pretendía vivir o estar viviendo un poco del cuento con el tema de las cofradías. Muy, muy Jesús. ¿Qué pasó el otro día en la Casa Hermandad? Cuéntalo tú, porque todo se normalizó enseguida, aunque la alarma saltó. Un susto. No, al final todo ha quedado en un susto, un bidón, un cubo de basura de comunidad, los típicos estos negros altos, que prende por motivos que realmente no sabemos cuáles son, podemos imaginárnoslos, pero no sabemos cuáles son. Y entonces, pues, hace saltar la alarma de humo, nos avisan, nos vuelven a avisar de que ha saltado la alarma de humo en la siguiente planta. Yo ya estaba en camino a la Casa Hermandad, había llamado a la albacea para que bajara también. Llegamos la albacea general y yo a la Casa Hermandad. La albacea cogió un extintor y apagó el bidón que estaba efectivamente en llamas. Y en ese momento llegaron los bomberos, nos desalojaron porque la cantidad de humo que había era tremenda. Y ya está. ¿Daños materiales? Pues una pared un poco manchada y los pies de 2 candelabros que están también manchados de humo. Nada más. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a la previsión de la alarma, que si no llega a ser por la alarma, pues claro,
no nos hubiéramos dado cuenta o nadie se hubiera dado cuenta hasta ver salir las llamas por la ventana, claro. Precisamente antes, cuando estábamos viendo el vídeo, estábamos hablando de eso, que muchas veces no tenemos, en las cofradías no se tiene conciencia realmente del patrimonio que atesoramos dentro de la Casa Hermandad, y que eso tiene que estar asegurado de alguna forma o con algún tipo de medidas como os ha ocurrido a vosotros con la alarma. Efectivamente, yo creo que es una inversión. Bueno, yo ya tengo claro que la hemos amortizado de aquí a los próximos 100 años. Para el segundo centenario, que será dentro de 105 años, está amortizado. La cofradía y tu salud también, ¿no? Bueno, lo de mi salud. Tal y como yo bajaba calle La Victoria, me faltaba Luis Moya al lado diciendo: arráncalo, por Dios, arráncalo. Pero vaya, un susto. Gracias a Dios se queda todo en un susto y en la anécdota. Empezamos hablando de Cristo Rey, que precisamente se celebró el domingo pasado, el día 20. ¿Cómo vosotros lo celebráis especialmente? ¿Cómo han transcurrido este año los actos de Cristo Rey? A ver, nosotros conmemoramos la festividad de nuestro Cristo en la solemnidad de Cristo Rey, y entonces pues para nosotros es una de esas fechas enmarcadas en oro en el calendario, junto con el 7 de octubre y el Martes Santo. Pues son los días más importantes que tenemos, y el Corpus por ser hermandad sacramental, ¿no? Pues lo hacemos pues con una misa lo más solemne que somos capaces de hacer. Y bueno, ahora ya no sé, porque todavía las últimas noticias que teníamos, no nos ha dado nada en contrario, todavía siguen sin estar los besapiés o besamanos, no están todavía. Algunos sí lo Alguna cofradía sí ya se han lanzado. A nosotros, bueno, como no nos han dicho nada, la última indicación que teníamos era que no se hicieran, pues la verdad es que no. Tampoco lo veo que sea una cosa tan imprescindible como para que no se pueda. Además, la imagen sufre menos. Evidentemente, la imagen sufre menos. Ya tuvimos que restaurar las manos de la Virgen porque precisamente de los besamanos pues sufría bastante. Y al pie del Señor se le nota también de los besapiés todo el roce. Viendo que después de la pandemia los cultos vuelven otra vez a la normalidad, ¿ahí tenéis afluencia? Yo creo que sí. Yo creo que los cultos han vuelto a la normalidad. Y si no fuera por alguna mascarilla desperdigada que ve entre el público, pues la fotografía podría ser igual que la del Cristo Rey de 2019. Bueno, Chema, ¿cómo va el proyecto del nuevo trono para este magnífico Cristo? Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues, en fin, como sabéis, hemos cambiado el imaginero. No por capricho, no por gusto, sino porque, bueno, porque el contrato llegó a su finalización el 31 de mayo de 2022, y no teníamos nada. Y cuando digo nada, es nada. Nada. Bueno, a ver, el nuevo trono en imaginería lleva 4 tondos de 30 centímetros de diámetro, 4 cartelas de elíptica de 80 por 30, las 4 virtudes cardinales, 8 atlantes, más los 4 medallones centrales, que en el frontal es el Cordero, en la trasera Santiago, el apóstol Santiago a caballo, y en los laterales 2 escenas del Nuevo Testamento. Pues de todo eso, después de haber firmado el contrato en noviembre del 18, o sea, 3 años y medio, lo único que tenía era una madera sacada de puntos del barro. Ya sabéis que el proceso es el barro, los puntos, y ya luego se perfecciona la madera y tal. Pues la madera sacada de puntos de uno de los tondos, en 3 años y medio. ¿Cuándo debería estar el trono terminado para esa fecha? Cuando tenía que haber estado terminado completo. Claro. Si es una imagen titular, tú puedes tener una imagen titular esperando, porque la tiene el artista en una esquina de su taller, va trabajando, mientras que está ahí. Pero el problema es que hay un trono en el cual ha implicado otros artistas y artesanos. ¿Qué hacemos con él? Lo tenemos 10, 15 años dando vueltas, y cuando digo 10, 15 años no estoy exagerando.
Seguramente más. Ahí tenemos porque Dolores si hablamos del Oro del Puente, para 8 cartelas me parece que son 8 cartelas. 15 años han tardado, porque además ellos lo han puesto en el comunicado. Pues si son 8 cartelas a 15 años, en todo lo que te he dicho, ¿cuánto vamos a tardar? 30. Entonces, hay hermanos que son hermanos protectores del trono que están pagando. Hay un cabildo que está ilusionado detrás. Era el momento de, mire usted, no ha hecho nada. Pues como no ha hecho nada, porque claro, si te pillas con la mitad hecha, ya tienes que terminar. Pero era el momento de decir, pues... Que los contratos hay que cumplirlos. Es que los contratos hay que cumplirlos. Además, pocas excusas me caben. Pocas excusas me caben. Porque durante ese tiempo, ha trabajado. En otras cosas, pero trabajar ha trabajado. Y en otras cosas que se firmaron después que nuestro trono. Entonces, nosotros pensábamos que Ruiz Montes era la mejor opción. Tanto es así que lo escogimos y firmamos con él. O sea, a nosotros nadie nos tiene que venir a decir, oiga, amigo, usted es que Ruiz Montes es muy bueno. Ya lo sé. Si habíamos firmado con él, porque así lo pensábamos. Pero... Es que es importante que expliques todo esto para que la gente... Que no es porque nos da gusto ni porque nos aburrimos. Que mire usted, es que han pasado 3 años y medio y con qué cara me presento yo a un cabildo y les digo, no. ¿Por qué? Porque el resto de los elementos, entiendo que hay mucha gente dependiendo de lo que se terminen las cartelas, el resto del trono ya seguirá un proceso más o menos normal. Las grandes fases, o sea, hay 5 apartados. La carpintería, carpintería o ebanistería que ha hecho Paco López de Torremolinos, eso está acabado. Luego la talla de Manolo Toledano está también, pues, le quedan detalles, acabar detalles. Alberto Verdugo, dorador, va dorando, ya tiene piezas doradas y conforme poco a poco va dorando, pero evidentemente sin prisa porque no podemos. Y la mesa de aluminio que hemos hecho en Lucena, pues está ya pronta a venir. Entonces, ¿qué es lo que queda? La imaginería. Claro. Al final es todo. Es decir, y tú tampoco puedes montar todo el trono y luego desmontas para montar la imaginería. En fin. Es que al ser una obra o tarea multidisciplinar, pues tiene que estar todo el mundo trabajando medianamente en sintonía. En el momento que hay alguien que hace ¡fup!, pues atrasa a todos los demás. Claro. A lo mejor hay cosas a las que no afecta, pero desde luego al tallista y al dorador. Pues en sintonía, ya que estamos metidos en materia de charcos. Sí, pues nos vamos a ir directamente. A ver, charco, que esto no es ningún charco. Yo siempre ha sido muy claro. No, digo como que yo lo que pasa es que digo las cosas como son. Sí, sí. Por eso te sin tapujo. por eso te traemos. Tengo un mensaje de un charco. Y porque nos gusta. Nos vamos a ir al charco de esta semana con Samuel Solórzano. Buenas noches. Aquí os dejo colgado mi comunicado oficial. Yo quiero hablar del Nazareno, la tan denostada figura que, poco a poco, empieza a valorarse en esta ciudad, al menos por algunas hermandades, y no tanto o casi nada por el público que nos ve pasar. Sobre todo porque para saber lo que vive el nazareno hay que ser nazareno, y aquí esa cultura es mínima o inexistente. Y de esto te das cuenta cuando ves a la gente a tu alrededor a través del antifaz. ¿Qué sería de mi Viernes Santo sin esos preciosos golpes en la cruz o en el cirio, observando divertidos malabaristas sorteando el tramo agachándose y esquivando golpes como si estuvieran en el campamento Benítez? No hablemos ya de la dureza del tránsito entre fritangueos recocidos por la Plaza del Carbón y otras calles adyacentes que nuestros amigos de los bares y restaurantes se empeñan en mostrarnos a la cara cada vez que pasamos por allí. Pero ahondando un poquito más en la figura del nazareno, sí me gustaría recalcar lo absolutamente exigente que somos permanentemente con ellos. Muchísimo más
que con el cuerpo de acólitos, que en ocasiones suele ir acompañado por muchos amigos y familiares, por el personal que va en los tronos, que adecúa la túnica a su comodidad para el trabajo y que pueden ir acompañados y saludando sin ningún tipo de problema, o incluso por esos capataces poetas que, dando pregones muy sentidos, acaparan un protagonismo que entiendo que a ellos no les pertenece. Todo esto se acaba instantáneamente en el nazareno. Llevaba zapatillas, aunque fueran negras y disimularan bastante. Los cordones no eran adecuados. Se había dejado el maquillaje puesto. Las uñas no se las había despintado. Todo ello son actitudes, ciertamente, que deben mejorarse, pero que curiosamente no importa tanto en otros puestos, pasándose por alto o mirando directamente hacia otro lado. Figura a la que nunca se le señala cuando se habla de la poca participación. Si no va gente a sacar los tronos, parece que la cofradía ni sale ni puede salir. Y la verdad es que sí, sin tronos sí podría salir la cofradía sin ningún problema, y además lo haría con toda la dignidad del mundo. Y quien lo haría sería ese cuerpo de nazarenos, que es el gran castigado de la Semana Santa en casi todas las procesiones. Ojalá llegue el día en el que al resto de los participantes se le exija al menos la mitad de lo que en la mayoría de las cofradías se le exige al nazareno. Mirada al frente, cuerpo recto, seriedad, rectitud, silencio. Bueno, no me quiero despedir sin decir una cosita más, muy rápidamente. Un pequeño recordatorio para todos, incluido yo, el primero, viendo la cantidad de cosas bonitas que somos capaces de decirnos los cofrades en las redes sociales. Como dice mi gran amigo Mario, en las hermandades, lo importante, lo primero y casi que lo único, deberíamos de ser las personas. El resto son solo procesiones. Apliquémonos el parche. Agur, Benur. Señor Miguel Alfonso, díganos qué es lo que quería su amigo de un charco. No, mira, el otro día precisamente estuvimos con un grupo de cofrades y un amigo me dijo, ya que estamos hablando del charco, me dice, el próximo programa va a dar un mensaje de parte mía, no voy a decir quién es, pero sí puedo decir que es un cofrade del miércoles santo y no es de la aspiración, ¿vale? Vale. Me dijo, en Málaga se restauran muchas cosas, se restaura el Teatro Cervantes, se arregla la Malagueta, se arregla la Rosaleda, ¿por qué no se arregla el recorrido oficial y lo hemos tenido que cambiar? Como consecuencia de eso, le vamos a preguntar al hermano mayor de Sentencia que qué te parece el recorrido ¿Muy bien oficial. tirado? ¿El recorrido oficial? ¿Qué me parece? ¿No sin matices? Sin matices. Yo dije que no me gusta. Sin matices. Pero ya lo dije en el programa. ¿Y este año qué le ves que...? A ver, este año ha sido un poco pasado por agua. No, digo el que viene. ¿Qué le ves tú? ¿Y en qué cambia el año que viene con respecto a este? Nada. Bueno, yo es que no le he visto todavía ninguna diferencia. Igual habrá alguna, que no lo sé. Pues yo no estoy... A lo mejor hay una diferencia. Por ejemplo, carretería va a ser diferente. Porque se supone que tiene que acabar la obra. Bueno, pero eso es algo que ni está en el recorrido oficial, ni tiene nada que ver con la agrupación de cofradías. Si acaso llamamos a Teresa Porra y le preguntamos, pero es porque eso es una cosa del ayuntamiento. Eso no es una cosa, no tiene nada que ver con el mundo cofrade. O sea, nos afecta, pero ni nosotros tenemos nada que ver con carretería, ni forma parte del recorrido oficial. Entonces ya no te pregunto si en la catedral no entran. En la catedral no es parte del recorrido oficial. El recorrido oficial se acaba en la Torre Sur. Afectará al recorrido oficial, pero son causas mayores. Yo verdaderamente creo que es bastante más importante las cubiertas de una catedral que cualquier otra consideración. Dicho esto, como he dicho antes, el recorrido oficial actual no me gusta. Que mi cofradía votó que sí, porque el Cabildo votó que sí. Pero que después nos dimos cuenta, oye, esto no es lo que creíamos o esto no es lo que nos habían prometido. Y ahora sí quiero decir una cosa. Se ha propuesto, también ya sabéis que se propuso, hubo una propuesta por parte de algunas cofradías. Yo lo que sí creo es que esa propuesta no se ha tenido lo suficientemente en serio o en cuenta. Que no es una propuesta que sale de un señor que escribe por internet. No es una propuesta que sale de un amigo de barra. Una propuesta que sale de varias cofradías, firmada por varias cofradías y que además han hablado con otro montón más. Lo mínimo es prestarle una atención o una importancia o estudiarla un poco, no desecharla de la manera que prácticamente pues, se ha desechado.
¿Tienes la impresión de que no hay ninguna intención de cambiar el recorrido oficial actual? No, tengo la seguridad. Estoy convencido que hoy por hoy no hay lo más mínimo intención de cambiar el recorrido oficial. ¿Pero haría falta cambiarlo? Por supuesto. Como un calcetín. Ya está, perfecto. Es decir, no me gusta por muchos motivos. No me gusta porque lo considero en muchas partes antiestético. No me gusta porque yo en el primer año que pasamos, en el 2019, cuando iba por calle Martínez, me decía a mí mismo, ¿qué narices hago aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, son muchos aspectos que tiene. Es decir, son muchas cosas y a cambio lo único que hemos obtenido son el paso por delante de la catedral, que está muy bien, pero creo que hay otras maneras, se podría conseguir de otras maneras, y el paso por dos calles bonitas que hemos ganado Especería y hemos ganado dos cosas más. Pero ¿todo eso merece la pena el sacrificio y todo lo que hemos perdido? En mi opinión, no. Chema, nos quedan menos de 3 minutos. Quiero que me digas fecha, porque yo sé que vosotros ahora llegando a Navidad también os movéis. Rapidito. Fecha. Bueno, lo primero nuestro tercer titular, San Juan Evangelista, 27 de diciembre. Y ahora, antes de Navidad, bueno, sí seguimos con nuestro programa formativo. Nosotros tenemos un programa formativo en la Hermandad. Ahora tenemos pues el correspondiente al tiempo litúrgico de Adviento. Con cada uno de los tiempos litúrgicos pues vamos haciendo un programa, unas jornadas de formación al efecto. Y ahora tenemos eso, tenemos San Juan Evangelista y poco más. ¿Este año no hay zambomba ni nada? No, este año no, de momento no hay prevista zambomba. Y bueno, la gran recogida, que la tenemos Sí, también. bueno, la gran recogida, efectivamente, pero no lo digo porque no es algo que organicemos nosotros, es decir, nosotros participamos. No, pero colaboráis muy activamente en la gran recogida. Sí, nosotros siempre hemos participado desde primera hora, desde la primera que se hizo, y bueno, pues participaremos el 17 de diciembre, Dios mediante, estaremos allí pues con nuestros voluntarios en el Mercadona de Avenida Velázquez a comprar. Ya lo saben. Me quedo de esta entrevista con 2 cosas. Fundamental tener seguro en Casa Hermandad. Preguntarse si las capillas de las iglesias tienen seguro. Y que te sigue sin gustar el recorrido. Y que lo he dicho tal cual. Sí, que no. Que no me gusta. Pero esto es, ya está, que no me he escondido nunca, ni siquiera. Yo nunca usé los matices. No. Y además, una lanza a su favor de que él no está de acuerdo y lo dice, pero hay muchas cofradías que no están de acuerdo y no lo dicen. Sí, nosotros tenemos constancia de que hay muchos hermanos mayores que aquí nos dicen que no lo quieren y luego no se dice dónde se debe decir. Chema, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Siempre se nos queda corto. Bueno, tendremos que echar más veces. rato. Cuando queráis, siempre a vuestra disposición. A vosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y después vamos a hablar de bordados con una estrella que están haciendo Samuel Cervantes, aunque tiene mucho trabajo y mucho diseño sobre el que hablar. Volvemos ahora. Pues como llevamos últimamente los últimos bloques de los programas se los estamos dedicando al arte y vuelve a ser una mesa con mucho arte. Hoy lo vamos a dedicar a los bordados y nos acompaña, además de nuestro colaborador habitual, Alejandro Morante. Buenas noches. Buenas noches. Un bordador, diseñador incipiente, porque van creciendo, todavía no se puede decir, se le dice consagrado ya casi al final, ¿no? Cuando ya tienen mucho peso, pero que es yo creo que ya ha salido de las promesas, yo creo que ya se puede llamar con todo su nombre y que acogemos por primera vez Samuel Cervantes. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Nada. Para los que nos estén viendo, nosotros estamos en la fase todavía de que vamos 3-0. Aquí seguimos vestidos de la selección española. Por lo demás, sí, se me olvida. Vámonos de paseo antes de empezar. Antes de empezar con el bordado, ya que España también lo está bordando, como iba el tío, qué maravilla. Nos vamos a hacer una ronda por la agenda cofrade de Antequera.
Antequera ha celebrado durante el pasado fin de semana un calendario completo de cultos y actos. De esta forma, desde el viernes al domingo se desarrolló los cultos en torno al Cristo de la Misericordia, con traslado por el interior de las naves de la iglesia de San Pedro y oración de Javier Rollán, jornada de veneración, Santa Misa y visita a la residencia de San Juan de Dios. Por su parte, la Archicofradía de Estudiantes presentaba su nueva cruz de camarín, realizada por la joven antequerana Cristina González para el Nazareno de la Sangre. La Archicofradía de Abajo desarrollaba Santa Misa en torno al Cristo de la Buena Muerte con motivo de su festividad en la tarde-noche del sábado en la iglesia de Santo Domingo. Y durante el fin de semana también la Cofradía de la Pollinica celebraba la festividad de Cristo Rey con veneración, presentación de recién nacidos, Santa Misa y oración que realizaba nuestra compañera María Rosales. Hoy puedo deciros que Dios siempre tiene un camino para encontrarnos. Solo tenemos, eso sí, que estar alerta, dispuestos a escucharlo y reencontrarlo, porque es por suerte para eso, siempre vamos a tener una nueva oportunidad. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar sobre bordado y nos acompañan Alejandro, que es el que nos lleva en este camino, porque algunos somos tenemos una base muy chiquitita. Preséntanos a Samuel y cuéntanos. Pues mira, Samuel Cervantes es una de nuestras principales nuevas promesas del bordado, que aunque ya se están viendo sus trabajos, pero es de los que podemos decir que han salido más recientemente, ¿no? Está ligado a la Cofradía de la Misericordia, es albacea de culto, se dedica también a vestir a los sagrados titulares de esta corporación perchelera y es una persona que yo destacaría sobre todo por su pulcritud a la hora de elaborar sus trabajos y también de que tiene el valor de que se mete también en el terreno del diseño, con lo cual la persona que diseña y que borda a la vez sabe sacarle, pienso yo, el máximo partido a este arte tan ligado a las cofradías malagueñas. Samuel, ¿tú cómo ves el bordado en Málaga? ¿Es una de nuestras grandes potencias, por decirlo de alguna manera? Hombre, por supuesto. En Málaga tenemos un nivel bastante alto con este tema, tanto de diseñadores, bordados, tenemos unas obras buenísimas. Y aquí está la dificultad de las personas que somos un poco más jóvenes y estábamos empezando. Yo he comentado muchas veces que los talleres de bordado que están consagrados en Málaga ya, en su momento tuvieron dificultades para poder arrancar y tal, pero había muchísimas cosas que hacer. Hoy en día, los jóvenes que estamos comenzando tenemos que hacer obras muy buenas porque están muy miradas. La pulcritud, que es lo que comentaba Alejandro, tiene que estar muy pulido. ¿Trabajas solamente para Málaga o también puedes ya mirar un poquito afuera? Sí, ¿O mucho? De hecho, antes de que me encargaran cosas aquí, que yo siempre estaba haciendo cosillas, he trabajado ya afuera, hacia Almería, Granada, sí. Vamos un poco a los orígenes. ¿De dónde viene esa pasión por el bordado? ¿Cómo llega a tu vida el decir, bueno, quiero dedicarme a bordar y a diseñar también? ¿Qué formación tienes? Pues, para la gente que no te conozca. Sí. Desde pequeño yo tenía esa inquietud, la verdad. Yo siempre lo digo, que hay muchos niños. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Pues médico, lo que sea. Y entonces yo desde pequeño yo sabía que quería ser el que le hiciera los vestidos a la Virgen. Es que siempre lo que llama más la atención a un cofrade, ¿no? Pues los palios, los mantos, tal. Yo desde que tengo uso de razón siempre me he querido dedicar a este mundillo. Y bueno, pues buscando un poco la manera de cómo iniciarme en el oficio, realmente se inició porque yo estuve en la Escuela Taller de Arte y Oficio de Molina Lario, era una escuela taller dedicada a la catedral. Hacia ahora para allí, aprendíamos a bordar, el mantenimiento de algunas de las obras que allí están. Y bueno, mi maestro fue Manolo Mendoza. Así que... No es malo. Buen maestro. Yo, vamos, le tengo muchísimo cariño y siempre lo digo que he tenido la suerte de nacer en este tiempo para conocerlos a ellos, tanto a él como a Salvador Aguilar, conocerlos a ellos personalmente, sus obras y trabajar con ellos. Ha sido una gran suerte. Miguel Alfonso. Yo te doy la enhorabuena ya de por sí porque, como bien habéis dicho antes, en Málaga yo creo que tenemos de lo mejorcito que hay de bordado a nivel nacional, con diferencia, ¿vale? Y empezar esta nueva etapa yo creo que es muy difícil, como tú has dicho, ¿vale? Tienes que ser muy bueno, y me consta ya que lo eres, para hacerlo.
¿qué bordado te gusta más de los que hay actualmente en Málaga, que tú te puedas seguir a ese tipo de bordado que hay, sea también de un autor malagueño o un autor fuera de Málaga? Bueno, gracias a Dios, yo nací en una ciudad donde tengo muchísimos trabajos donde estudiar y beber de esas fuentes artísticas. Bordados que tenemos desde el conjunto de inspiración, que es que yo creo que eso lo hemos estudiado todos, bordadores, diseñadores, pintores, y luego sigo mucho la línea de Manolo Mendoza, porque hay muchas obras que son buenísimas y al fin y al cabo es lo que yo he estudiado. Yo siempre estoy en un aprendizaje constante y a mí me gusta, porque esto es como las paellas, ¿no? Se sabe cómo se hace, pero cada taller tiene su truco y entonces a mí me gusta ir aprendiendo de todo, porque siempre que está aprendiendo en este arte, las técnicas están, pero cada uno la emplea de una manera diferente y el hecho de estar siempre aprendiendo de los demás va a hacer que uno mismo se vaya engrandeciendo y puliendo más. Samuel, la semana pasada estuvimos hablando con Manuel Jesús Roldán sobre la influencia que tuvo Juan Manuel Rodríguez Ojeda en cuanto al bordado y en cuanto a lo que es el concepto de la Semana Santa que conocemos actualmente. ¿Crees que se ha estancado en este sentido el diseño de Juan Manuel y se ha irradiado a otro diseñador y no se ha evolucionado? O, no sé, yo, por ejemplo, también lo estuvimos hablando la semana pasada, por ejemplo, el diseño, por ejemplo, del palio de los negritos, que es, por ejemplo, meter el modernismo, por ejemplo, en los diseños. ¿Por qué es tan difícil meter otro tipo de movimientos artísticos en el diseño? Yo pienso que el tema de Juan Manuel se ha reinterpretado mucho. Todos los diseñadores han intentado hacerlo de una manera personal, pero siempre se mantiene mucho esa base. También jugar en ese campo se sabe que es del gusto cofrade, porque es lo que gusta, entonces muchas veces no te la juegas y tiras por ahí. O muchas veces las hermandades cuando vienen a encargarte te piden esas líneas. Te obligan. Claro, yo principalmente intento dentro de hacer algo que se vaya notando que es mío, porque ya te digo que cada vez está más difícil destacar. Claro, muchas veces tiro por esas líneas porque vas a lo seguro. Entonces hacer un palio, por ejemplo, en su día fue una bomba, como el palio de los negritos y tal, es muy arriesgado. A mí me encantaría el día de mañana que cada vez vayamos asentándonos más y tirando por cada vez cosas más modernistas y tal, pero de momento es arriesgado. Y entonces, pero no yo, hasta personas que llevan muchos años en los oficios no se la juegan, o puede ser un poco arriesgado tirar por ese campo. Si nos miramos un poquito la historia del bordado, él ahora nos llevará por ahí. Tú tienes la suerte de tener una de las túnicas, por no decir de las más antiguas, o sea, relativamente cerca en cuanto a la paloma, como un ejemplo de ese bordado malagueño. Cuando la tienes cerca, ¿tú te imaginas aquel proceso? ¿Cómo sería? Bueno, esa túnica que es una joya de Málaga, que María Teresa de la Linde, la hemos estudiado todos. La verdad es que sí, además esa túnica tiene una historia porque se ha restaurado muchas veces, entonces el hecho de estar estudiándola, cómo se han llevado a cabo las restauraciones, las modificaciones, que no solo restauraciones, porque esa túnica en su momento era de cola, claro. Luego se acortó y esos bordados que sacaron fueron incluyéndolo en otras partes del patrimonio de la hermandad. La atribución a Teresa de la Linde se hace en una de las restauraciones. Cuando se quita el bordado se descubre Correcto. La firma. Correcto, y una de las cosas que yo también he estado estudiando de la hermandad que tengo la suerte de tenerla cerca es a dónde han ido a parar toda esa serie de bordados, porque es que hay bordados en el guión, en la toca y en una serie de elementos de la hermandad. Entonces, pues bueno, a la hora de estudiarla la verdad que sí es una suerte, y viendo bordados de esa época uno también aprende de cómo se hacían las cosas antes. Extendiendo la pregunta sobre todo vosotros tres que sois especialistas en bordado y en historia. Si tuviésemos que reconstruir una historia del bordado, ¿qué sería lo imprescindible? ¿En Málaga? Hombre, ¿en Málaga o en general? Hemos partido en Málaga de la túnica de Teresa de la Linde, sobre todo porque es la que se conserva más antigua dentro del patrimonio cofrade. Como ha dicho Samuel, muy alterada, desgraciadamente, porque no tiene los valores primitivos, se alteró en su dibujo, en su concepción, incluso para el tipo de imagen que era, ¿no? Después de ese tipo de bordado dieciochesco, de rocalla, de volúmenes, ¿no? Se pasó al siglo XIX, donde los talleres conventuales tuvieron todo el protagonismo. Talleres conventuales que elaboraron obras en ese siglo y también en el siglo XX.
tenemos el taller de las monjas de San Carlos, el taller de las adoratrices, el taller de las trinitarias, todos esos talleres que hicieron, una de las obras más emblemáticas que hicieron fue el Manto de la Esperanza. El Manto de la Esperanza que tenemos recreado en el actual, aunque no es tampoco el mismo. Y ya de ese boom que tuvimos del bordado conventual, pasamos en la segunda mitad del siglo XX pues, a la irrupción de los talleres ya de personas ya profesionales. En ese aspecto, el primero que se abrió en Málaga fue el de Juan Rosén. Juan Rosén, en cierto modo, fue un abanderado. Fue el primero que se desligó de los talleres conventuales, abrió su taller propio y a partir ya de Juan Rosén pues, surgieron una serie de figuras de primer nivel, como es Manuel Mendoza, Salvador Aguilar, José Miguel Moreno, Joaquín Salcedo, Salvador Oliver, Felicitación Gaviero, Samuel Cervantes, Sebastián Marchante. Es que fijaros la cantidad de personas que tenemos la suerte, como has dicho tú, de estar hoy por hoy en el primer nivel dentro del terreno del bordado en Andalucía. No tenemos nada que envidiar a ninguna provincia. Eso hasta los años 60, pues sí, en los años 60 pues, los talleres conventuales estaban muy limitados, ¿no? Y claro, nos venían las obras de fuera de Esperanza Elena Caro, del taller de Olmo, los diseños de Joaquín Castilla, entonces Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ¿no? Que tuvo esa influencia también en la Esperanza de Málaga en los años 20, ¿no? Pero claro, hoy por hoy es que Málaga, yo creo que cualquier bordador que quiera empezar hoy en día, Málaga tiene que estar en su punto de mira sin discusión ninguna. ¿Para estudiarla? Para estudiarla, sí. Para estudiarla, totalmente. Sí, porque se ha innovado mucho en cuanto a diseño, porque tenemos la suerte también de tener buenos diseñadores, porque no hemos hablado que para que el bordado sea bueno, tiene que tener también un buen diseño detrás. Es una cosa que puede diferir mucho el diseño a la ejecución. Sí, Sí. ¿Cambiarlo completamente? Sí, pero siempre la base es el diseño. Puede haber una ejecución un poco más normalita, por decirlo así, que si tú tienes un buen diseño siempre luce más. Que si tú tienes un mal diseño de primera mano, por mucho que tú lo hagas bien, no luce bien. Es que es la base. Hay diseñadores que diseñan, pero no están hechos para el bordado. Exacto. Sí. Entonces, cuando llega el bordador, que lo sabe mejor que nadie vosotros, dice, bueno, ¿esto cómo lo hago? Imposible. El diseñador tiene que saber las técnicas del bordado y cómo diseñar para el bordador. Por eso es importante, si se da el ejemplo como el de Samuel, de que eres diseñador y bordador a la vez, porque eres capaz de ver hasta dónde puedes llegar. Porque muchas veces hay diseñadores que se ponen a dibujar y esos dibujos después no se pueden materializar. Es imposible. Es imposible. Claro. Es así. Te voy a hacer una pregunta ahora que no nos oye nadie. Sí. ¿Cuál sería la obra que te gustaría bordar? Aunque ya existan 4 o 5. Yo creo que para su cofradía algo le gustaría hacer. Sí. Sinceramente, yo había cosas que pensaba que nunca iba a hacer y que estoy haciendo. O sea, que ya estoy cumpliendo sueños realmente y eso es una cosa de la cual estoy súper orgulloso. Y a mí realmente mi sueño es seguir bordando en Málaga, en mi provincia. Siempre está el tópico de nunca serás profeta en tu tierra. Yo, gracias a Dios, y de momento eso no se está cumpliendo. Entonces, siempre que sea para Málaga, bien. Si ya me preguntas una obra en concreto, hombre, pues el día de mañana me encantaría hacer el manto de procesión de mi Virgen, por ejemplo, pero yo siempre que sea para las hermandades malagueñas, esto lo digo porque es la Virgen a la cual le profeso devoción y es una cosa de elemento que la hermandad quiere hacerlo de aquí a largo plazo. Es otra cosa que se me ha olvidado antes de decir, la vinculación que hay también muchas veces de los bordadores malagueños con sus determinadas hermandades. Porque Manolo Mendoza en el Huerto, por ejemplo, con la Virgen de la Concepción, Juan Rosén con la Virgen de la O, José Miguel con la Virgen de Mayor Dolor y con Lágrimas y Favores, y Samuel con su Virgen del Gran Poder. Son personas que, en cierto modo, han sido un revulsivo de la puesta en escena de esas imágenes. Porque a la hora de hacer sus bordados, de vestirla, de idear cosas para ella, pues han creado, en cierto modo, conjuntos muy personales. ¿Cómo ves ahora, perdona? No, sí. ¿Cómo ves ahora ese boom que hay de talleres bordadores, de talleres de bordado dentro de las cofradías? Pues mira, te voy a ser totalmente sincero, por una parte bien y por otra parte mal. Yo, por ejemplo, ahora estoy dando clases en inspiración y ya sabéis que allí es que a ellos no les hace precisamente falta nada. Entonces tienen muy claro dónde acaba un taller para hacer hermandad
¿Y dónde comienza él cuando empiezan a hacer los bordados de su ajuar? ¿A dónde lo tienen que encargar? De hecho, el taller de cabecera ahora mismo que está trabajando allí, pues la restauración es Santa Conserva, sigue bordando Manolo Mendoza, ellos saben dónde acaban. Pero hay otro tipo de talleres que se está haciendo en las hermandades. A mí me han ofrecido talleres. Mira, queremos hacer una saya y queremos que enseñe a la gente de la hermandad. En el momento que se acabe la saya, ellos se quedan aprendidos y tú te vas a la calle. Entonces, eso yo no lo veo correcto, porque al fin y al cabo estamos haciendo un intrusismo nosotros mismos dentro de este campo. Y también tenemos que ser celosos de que esto se mantenga bien a lo largo del tiempo. Si empezamos a formar dentro de las cofradías, vamos quitándonos nosotros mismos trabajos, yo eso no lo termino de ver. La filosofía que tiene en este caso Expiración, yo la comparto y por eso acepté el curso. Ellos tienen que hacer algo, pues ellos están haciendo allí su hermandad, se llevan estupendamente, harán alguna cosilla porque obviamente si están haciendo algo de bordado, tienen que hacer algo, ¿no? Pero en ningún momento va a ser una cosa de una pieza que sea pues la vestimenta de las imágenes o tal. Vamos a meternos en un charco. Qué raro. No, es que a mí me gusta meterme en los charcos. Hay cofradías que quieren cambiar mantos, en el caso, por ejemplo, del sepulcro, y bajo mi criterio yo lo veo un error, porque estamos hablando, por ejemplo, de ese manto que es uno de los mantos más antiguos que tiene Málaga y tiene un pozo histórico y un pozo artístico. ¿Creéis que es mejor la conservación, hacer mantos nuevos? ¿Cómo lo veis? Desde mi punto de vista, siempre la conservación. Por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando me habéis preguntado qué obra me gustaría hacer, he dicho el manto, pero hay gente que cambia el conjunto entero y yo no soy partidario. Y esto quizás se echa piedra en mi propio tejado. Porque el palio sí ha tenido unos buenos pasados. El manto, en cambio, no. Ha sido muy, muy tocado. Se le han metido materiales que no son los que en su momento tocaban. Entonces, claro, una de dos, o lo pondría en valor o haría uno nuevo. Pero yo siempre sería partidario de conservar lo que se mantiene bien. Aquí hay un problema, que las restauraciones, cuando le metemos mano y nos los vamos cargando a lo largo del tiempo, luego llega un momento que es que no se puede recuperar. Pero también, Samuel, ha ocurrido el caso de que se nos ha vendido una restauración o un pasado como si fuera eso, una restauración, y después no lo es. Porque cuando una obra, tú te dicen que un manto, el 80% es nuevo, ¿qué pasado y qué restauración ha habido? Es una transformación. Claro. De hecho, hubo una moda en Málaga, bueno, las vírgenes antes iban más atrasadas en los palios, entonces luego la echaron adelante. ¿Qué pasa? Que los mantos se quedaron cortos y cuando empezaron a restaurarlos se estaban transformando. ¿Para qué? Para ganarle metros. Entonces ha habido muchos mantos que se le han metido cenefas de más que no estaban en los diseños originales. Totalmente. Y esas cenefas, por ejemplo, pues no han sido acordes a lo que era la obra primitiva. Y este es el caso, por ejemplo. Vamos de un charco a otro charco. Muy bien. Estás hablando de sepulcro. Claro. De sepulcro. Vamos a la otra gran obra que se va a realizar, como es la Esperanza. ¿Qué te parecen los dos diseños que se han presentado? Bueno, me parece una pasada, y la hermandad ha apostado por lo mejor, Entonces, claro, cuando te ponen uno al lado del otro, ¿cuál te gusta más? Es que es imposible. Es que la gente está en esa tesitura, es que cuál eligen, ¿no? Y claro, Fernando ha hecho un dibujo maravilloso, otra persona de fuera, Salvador Sánchez de los Reyes, una pieza como esa, como es para Málaga, pues ha dado el 200%, entonces lo veo complicado a ver cuál va a salir. Pero sea cual sea, va a ser una elección. Y desde el punto de vista del bordado, ¿cuál te llamaría más la atención hacer? Es que me estás pidiendo que me moje. Claro. Ahí está el charco. Vamos a respetarlo. Si él quiere callar, yo lo entiendo. Bueno, es que aquí siempre nos tenemos que meter en el charco. Es que ¿sabes qué pasa? Que es que el nivel es tan alto en los dos que no hay una cosa que tú digas, me decanto más por uno o por otro. Los dos son súper interesantes de realizar. De hecho, la pena es que espero que no se queden en el cajón. Esto es lo que pasa, que la hermandad ha escogido dos y uno se quedará guardado, pero es una pena. Y ojalá algún día una hermandad lo coja, aunque tú sabes que somos muy celosos para este tipo de cosas con los diseños. ¿Y tú crees que una vez que se realice sea el manto de Fernando Prini o el de Javier Sánchez de los Reyes, cuando se estrene ese manto, no va a cantar mucho con el palio? Puede ser, pero ya pasó en su día cuando estrenaron el palio de Brenes, que estaba el manto más antiguo y el palio pues estaba nuevo, reluciente. Entonces lo que pasa con este tipo de cambios es que vas... ¿Qué crees tú que significó el taller de Brenes en Andalucía, en Málaga, que también tuvieron taller, en Sevilla? Hombre, ellos tuvieron una potencia grande. Ellos empezaron a trabajar para toda Andalucía. De hecho, aquí empezaron a, como tú has dicho, se instalaron su taller y tal. Entonces tuvieron un boom muy alto, pero luego cayeron. Yo lo que pienso, también metiéndome en charco,
que se agradece. Muchas veces quien mucho abarca poco aprieta y a veces empiezan a llegar trabajos y luego pues quizás hay que meter muchas manos y hombre, tienen obras buenísimas, pero luego habría cosas que no estaban tan bien hechas por la cantidad de volúmenes que tenían, que hacían, yo qué sé, la cantidad de palios y de mantos y de tal. Muchas veces es preferible decir hasta aquí, aunque seamos un gran taller y tengamos muchas sedes y tal, y mucha gente trabajando, a decir cogemos, y había cosas que no. Entonces, pues ahí vino un poco la decadencia. ¿Cuáles son los proyectos en los cuales estás enfrascado últimamente? Bueno, ahora mismo que se pueda decir, el estandarte de la Virgen de la Paloma, que la verdad que es una cosa que me ha hecho muchísima ilusión, porque para mí eso lo representa a ella, y una hermandad como puede ser la Paloma, que siga confiando en gente joven, pues me hace muchísima ilusión. Además, ellos son unos valientes, siempre lo decimos, porque en su día, pues con el escultor de la imagen, Álvarez Duarte, era muy joven, y entonces ellos lo ven como reflejado ahora en el tema de... ¿O con Miñarro? Exactamente, o con Miñarro, efectivamente. Y también pues estamos ejecutando una saya para la Virgen del Gran Poder en blanco y plata, porque en la extraordinaria se recuperó el blanco. Ella tuvo una época que procesionó de blanco, sobre todo en los años 70 y 80. Entonces, claro, ya ha tenido un poco una estética cambiante a lo largo de los años, ya se ha conseguido su personalidad, digamos, que es el tema de la plata, entonces se ha querido recuperar el blanco con la estética que tiene ahora de plata. Y las camareras pues, han decidido, porque esto ha sido iniciativa de ellas, han querido tirar para adelante con ese proyecto. Y luego pues, tengo muchas cosillas para Pueblo, estoy haciendo una restauración del estandarte del Nazareno de mi hija, alguna cosilla para Utrera, ya fuera de aquí, así que hay muchas cositas. Y Samuel, ahora que estamos hablando tanto de la carestía de la vida, de la inflación, ¿se está notando en el bordado la subida de los materiales? Una barbaridad. De hecho, lo tenemos muy complicado porque tenemos que meter materiales de primera calidad. Yo es que siempre lo miro. Una persona que ya tiene un nombre ganado de los talleres cualquiera que hemos dicho ya, bueno, pero es que aquí vienen a mirarte con lupa todo cómo está ejecutado, pero sobre todo la materia prima. Entonces estamos en un momento que con el tema de la inflación ha subido toda una barbaridad y es complicado porque aquí hablamos del diseño, hablamos de la ejecución, pero una parte muy importante es la económica. Entonces esto hay que estudiarlo muy bien porque lo primero que tú tienes que echar a la calle es que sea de materias primas de primera calidad. Luego ya viene por la mano de obra, etcétera. Pero es verdad que están las cosas disparadas y es uno de los principales problemas que tenemos ahora las personas que estamos... ¿Tú trabajas solo? Yo tengo ya gente que me ayuda. Sí. Vale, nos quedan muy pocos minutos. Dime un manto y un palio de Málaga. Expiración. Mira cómo me lo has dejado. Con la boquilla ahí. Yo no te quiero preguntar. Yo no digo nada. ¿Es cierto que el palio, los entendidos del bordado dicen que el palio es mucho mejor obra que el manto? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Sobre todo en el diseño, sobre todo. Sí, pero aún así el manto es de buenísima calidad. Entonces un poco más lo que uno mira es el conjunto en sí. Es que es un conjunto muy armónico y muy bueno. Vamos a irnos un momentito a la Sarquía y vamos a ver la agenda antes de terminar esta entrevista con Samuel Cervantes. La agenda cofrade de esta semana nos ha dejado uno de los eventos clave en el mes de noviembre, como ha sido la celebración de la festividad de Cristo Rey. En Vélez, Málaga, las diferentes cofradías engalanaron sus retablos con sus sagrados titulares. Además, se realizaron diferentes misas en honor a este día, tanto en la iglesia de San Juan Bautista, el convento de San Francisco y la iglesia de San José. Por otro lado, este próximo fin de semana se va a cumplir un año de la presentación y bendición del Santísimo Cristo del Dulce Nombre de Jesús, el sagrado titular de la Cofradía de los Dolores en Vélez, Málaga. Una fecha simbólica para la cofradía que ve cómo se van consiguiendo aquellos objetivos que hasta hace poco parecían muy lejanos. Espérate que empezaron la... Nos queda 1 minuto y medio. ¿Sabemos minuto y resultado, señor? Seguimos 3-0. 3-0. Seguimos 3-0. Cuando ustedes nos vean ya sabremos si tenemos... ¿Cuándo es el siguiente partido? El siguiente partido es el domingo a las 8 contra Alemania. Vale, pues entonces que ha perdido hoy contra Japón. Qué bien estamos de carrusel deportivo. Si es que tienen puesto un fútbol. Si es que tienen puesto un fútbol. Estas cosas no se dicen. No se les puede. Vamos a ir despidiendo esta tertulia, que la verdad es que ha sido realmente... Yo he aprendido muchísimo. Siempre que viene él aprendo, pero me ha encantado escucharte. Comenzamos las despedidas, señor Marmolejo. Muy buenas noches. Que lo disfrute usted. ¿Nos vamos de concierto este fin de semana? Nos vamos de concierto también este fin de semana. Nos vamos de concierto. Aquí o hay procesiones o hay conciertos. Señor Miguel Alfonso, usted tiene deberes para la semana que viene porque repetimos con el Sanedrín, ¿no? Sí, tenemos Sanedrín. Tenemos ahí pendiente a ver... Bueno.
Tengo, por cierto, quiero decir aquí corre, que me quedan tengo 40 una lista de segundos. espera grandísima, muchísima gente que quiere venir, pero que es que no da... Señor Moraleda, Si me- recupérese. Si me queréis esperarme. Sí, que no esto no de cantagoles, que es de resfriado. Invito a todos los televidentes a que vengan al Rosario de Campanillero de la Virgen de los Remedios este domingo. Eso no lo podemos olvidar. Ah, y también sale este fin de semana la Virgen de la Milagrosa desde el Colegio de la Goleta. Samuel, muchísimas gracias. Ha Aquí sido un tienes tu placer. casa, cuando tú quieras. Te vienes y Muchísimas hablamos gracias. Cada vez de que lo- necesitéis, del aquí gobierno. estoy. Ya te llamaremos. A todos ustedes, buenas noches. Adiós. Esperemos que hayamos ganado.